Esta clase es importantísima. Hay dos cosas, chicos, atiendan. Hay dos cosas, atiendan jóvenes. Hay dos cosas que tienen que aprender bien para el resto de sus vidas como médicos. ¿Sí? Dos cosas, dos enfermedades. Aparte de las más que aprender, ¿no? Pero dos que son muy importantes son la diabetes mellitus y la hipertensión. Ustedes pueden ver ahí la fuente del INE, dice que en 2011, que es la última que yo encontré actualizada, dice que las primeras causas de muerte en el Ecuador, ¿cuáles son? La diabetes mellitus y la hipertensión. Sus consecuencias, porque no es que yo tengo ahorita me da diabetes y me muero, no, ni que yo tengo hipertensión y me muero, no. Son enfermedades crónicas, es decir, largas, que me van degenerando, me van dañando la vasculatura, son crónicas y degenerativas. Lo importante, ahora tiene diabetes, escuchen, hipertensión, lo importante es estar controlado. La enfermedad ya no te la puedes quitar, porque es incurable, pero sí te la puedes controlar. Tienes que controlarla para tratar de que las consecuencias se retrasen lo más posible, por si mejor aún, no aparezcan. Pero es difícil. En algún momento, por muy bien que esté controlado, aparecerá algo. Consecuencias de la diabetes, por ejemplo, y son los accidentes cerebrovasculares. Esto es consecuencia de esto, por ejemplo, ¿no? Algo curioso que me llama la atención, algo como diferente, ¿no? Como para que vuelvan a animar y que esto es interesante. Escuchen, cuarta causa de muerte en el Ecuador, accidentes de tránsito. Yo decía, era muy duro con mi país, bueno, es una vaina, por transportarte te mueres, por transportarte, ¿no? Pero me fui a buscar una crítica del mundo y encontré que en 2016 la OMS cita que ¿dónde están los centros de tránsito? ¿Por qué están ahí abajo? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es la cuarta causa a nivel mundial, pero sí está dentro de las primeras 10. Entonces quiere decir que la gente en general, en el mundo se mata por transportar. En general. ¿Por qué? Y como ustedes pueden ver, como primeras causas de muerte a nivel mundial tenemos problemas de corazón, infarto, isquemia, ¿sí? Que estas de aquí son muchas veces consecuencias de la diabetes y la hipertensión. Entonces, van a haber diabéticos hipertensos hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que ustedes mismos no tienen esto probablemente, ¿no? Entonces, que es algo que se tiene que manejar al mundo, ¿ya? Bueno, entonces es muy frecuente a nivel mundial. Vimos la diferencia, ¿no? El niño macrosómico, la madre diabética, y se ha descrito, chicos, silencio, ¿sí? Un momento explosivo en los últimos tiempos. Sobre todo se lo ha atribuido a la mala alimentación y a la falta de ejercicio, malos hábitos, la alimentación alta en azúcar, alta en grasa, el estrés y la falta de hábito o la cultura del ejercicio, ¿no? O también alimentarse bien, ¿no? Hemos pasado, como es el Baines. Esta es una mezcla entre Baines y Laguna, pero al rato de estudiar, estudian el Baines. Ya les voy a decir el capítulo. Esto sería crear para el tercer aporte. Hemos pasado en los 80 de 108 millones de diabéticos en el 2014 a 422. Claro está que también tiene que haber aumentado la población del mundo, ¿no? Siempre hay que haber sido un análisis técnico de cómo fue el porcentaje con otro indicador, ¿no? Para hacerlo más fiel, ¿no? Se ha relacionado, como decía, ¿no? La mala alimentación, la obesidad, también hay diferencias genéticas y ambientales, ¿no? No solamente si yo digo, no tengo diabetes en mi familia, pero si yo, mis factores ambientales, que son la alimentación, el ejercicio, el trabajo, lo que me está rodeando, son el ambiente, me influyen por tener diabetes. O por lo contrario, si yo tengo el antecedente genético en mi familia, tengo que cuidarme más, ¿no? Porque ya sé que puedo tener una probabilidad de tener aquello, ¿no? Este término aquí, como dato curioso, la palabra epidemia. Si se busca epidemia en Wikipedia, va a decir que hace referencia a una enfermedad, ¿no?
infecciosa, ¿no? Ustedes tienen una epidemia, que es una enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de los números, no necesariamente una epidemia es una enfermedad, porque X significa sobre y demos población, sería cualquier cosa que ocurra en una población. Y ahí yo discrepo con el concepto que pone Wikipedia, porque muchos epidemiólogos no son médicos. Para ser epidemiólogo hay que ser matemático. La epidemiología es una materia que ustedes van a ver aquí en la universidad, y lo que se van a ver ahí son estadísticas y fórmulas matemáticas. Eso es un epidemiólogo, sí. Matemáticas. Tienes que ver estadística, y cuando ya pruebas estadística ves epidemiología. Epidemiología es algo que las matemáticas. Son matemáticos. O sea, un epidemiólogo puede ser un ingeniero, un contador, un economista. No tiene que ser un médico, porque la epidemiología es matemática, es hacer fórmulas para sacar indicadores, estadísticas. Eso es la epidemiología. Y esta es base para poder hacer la investigación. Entonces, epidemiología no es enfermedad infecciosa, eso sería infectología. Epidemia sería algo que ocurre, un fenómeno en la población. Yo lo puedo ver, lo puedo registrar, y si yo lo registro, lo cuantifico, lo puedo analizar. Porque aquí lo clave es que yo puedo ver los números, pero yo tengo que interpretarlos. Si yo interpreto los números, yo no lo entiendo. Por eso ya aclaraba aquí. Esto ha aumentado, pero también aumentó la población. Habría que ver el porcentaje, ¿sí? Cómo es la cosa, y una interpretación correcta, ¿no? Entonces, bueno, eso es un dato curioso. ¿Qué más? Lo que les expliqué, ¿no? De las primeras causas de muerte en el Ecuador, primera causa de muerte, y también a nivel mundial, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima causa de muerte a nivel mundial. Entonces, hay que saber esto de aquí hasta todos los días. Se ha descrito a lo largo de los siglos en distintas poblaciones, imperios, continentes, ¿ya? Y como define Laguna, a la diabetes dice que es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la hiperglicemia a consecuencia de la falta de insulina, o que la insulina no puede hacer su acción, o la combinación de ambas, ¿sí? O me está faltando insulina, o sí tengo insulina, y por algún motivo la insulina no está actuando, no está haciendo su función. Ok, entonces según Mays dice, trastorno metabólico de los combustibles que se caracterizan por hiperglicemia, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que las complicaciones, porque como les decía, ¿no? ¿Cuál es el problema del diabético? Tiene diabetes, en este momento le diagnosticas diabetes, no es que se muere en ese momento, no. Su problema realmente es a largo plazo. Las complicaciones vasculares tardías son las que terminan causando daño a nivel de la microvasculatura y la macrovasculatura. Eso es lo que va a terminar haciendo que el diabético se degenere su salud, ¿no? Tiene problemas cardíacos, problemas renales, problemas cerebrales, etcétera, ¿no? Bueno, ¿quién secreta la insulina? La secreta la célula beta de los glándulos del páncreas, ¿sí? El principal estimulante para su secreción, ¿cuál es? La glucosa, la hiperglicemia, ¿sí? Se secreta en varios pasos y implica el transporte por un receptor que en algunos casos depende o no de la insulina, ¿no? Por ejemplo, GLUT1, GLUT2 no dependen de insulina, ¿sí? La célula pancreática tiene GLUT1 y GLUT2, la glucosa entra, ¿sí? Genera energía, de hecho tiene que entrar la glucosa mismo para que genere energía y yo pueda cambiar el diferente electroquímico y se puedan degranar los granos de insulina. Sería catastrófico que la misma célula beta requiera de insulina para que pueda formar la insulina, sería absurdo. Gracias a Dios no es así, la glucosa aquí también entra, como en el hepatocito, como en el glóbulo rojo, sin necesidad de insulina. GLUT4, que está en músculo glucoso, es el que requiere insulina, ¿ya? Se ha descrito que hay un daño, que hay un trastorno en las funciones celulares. Entonces yo creo que lo lean, un poco árido, pero leanlo para que lo vean inmediatamente en el libro, ¿no? Es un problema del mensaje, ¿no? De por qué no llega y por qué no se espera la insulina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ingiero alimentos, ¿no? Se eleva la glucosa en la sangre, tengo hiperglicemia, eso estimula que se secrete insulina,
¿verdad? Entonces la glucosa puede estar en aquellos tejidos que dependen de insulina, que son el tejido adiposo, el músculo, y en aquellos que no dependen entra libremente, en el cerebro, en el glóbulo rojo, etc., ¿no? Lo contrario, si me falta insulina, este hexágono es de insulina, glucosa, el hexágono es una glucosa, la fórmula cíclica. Si me falta glucosa, no sé qué dije, mucha insulina, esto es glucosa, ¿sí? Glicemia. Si tengo acá en cambio una hipoglicemia, tengo poca glucosa, en cambio, ¿qué se secreta? Se secreta en cambio glucagón, que le dice al hígado que degrade glucógeno y que libere glucosa a la circulación, para que así los tejidos que necesitan no se vean dañados, ¿no? También recordemos que cuando tengo hipoglicemia, también que se activa la gluconeogénesis. Formo, a partir de aminoácidos y lípidos, formo glucosa. Bueno, la clasificación de la diabetes, ¿no? Hay 4 tipos de diabetes. A veces la gente piensa que solamente hay 2 tipos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. Históricamente, antes se pensaba que cuando te daba la diabetes de niño, era diabetes tipo 1. Y si te daba de adulto, era tipo 2. Ese criterio fue cambiando, ¿sí? Porque no era así tan del todo, ¿no? Después se hablaba que la diabetes era insulino dependiente y no insulino dependiente. Cuando dependías de la insulina era tipo 1 y cuando no dependías de la insulina era tipo 2. Eso también fue cambiando, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Y finalmente en el 2012 la Asociación Americana para la Diabetes, conocida como la ADA, estableció que había 4 tipos. Ahora último hubo una actualización de unas guías que hizo la ADA. Reconozco que no las leí del todo, me parece que no ha cambiado esto, que lo voy a revisar, no creo que haya cambiado, pero había una gente que publicaron el año pasado. Si te parece que hablaban algo de tratamiento de mantener, me parece. Bueno, tienes eso como para que lo chequees, ¿Cuándo hablo de tipo 1? Cuando tengo, el criterio no es cuando me falta insulina, o si me aparece cuando soy niño, que eran los criterios que se usaban antes. El criterio es que cuando tengo el tipo 1, yo tengo una destrucción de las células beta. Se me destruyen las células beta, no tengo células que están destruidas. Y probablemente esa destrucción se debe a una autodestrucción, es una enfermedad autoinmune. Es decir, la diabetes mellitus pasa a ser una enfermedad autoinmune, donde yo destruyo mis células beta. Ese es el criterio de clasificación. Tipo 1, destrucción de células beta. Mientras que en el tipo 2, yo todavía tengo células beta que sí secretan insulina, pero secretan en menor cantidad. O su calidad o su función no se puede ejercer, es decir, no hace su función de meter la glucosa en el pulmón. El tercer tipo de diabetes se conoce como otros tipos de diabetes. Son diferentes mecanismos por los cuales yo podría tener diabetes, que no impliquen destrucción autoinmune o menor cantidad de insulina. Como por ejemplo, que yo tenga un cáncer de páncreas. Tengo un cáncer de páncreas, supongamos que sobrevivo, me quedo sin páncreas, quedo con diabetes. Porque tengo una pancreatitis. Si me daña el páncreas, quedo con diabetes. O tengo un traumatismo, ¿sí? Y quedo el páncreas, quedo con diabetes, ¿sí? Un mecanismo diferente, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más. Y el cuarto tipo sería la diabetes gestacional. ¿Ya? Ustedes tienen que haber visto, ustedes ya vieron embriología, ¿verdad? Sí, ustedes vieron preeclampsia, preeclampsia, ¿no? Ustedes saben que, así como hay una hipertensión en el embarazo, hay también una diabetes gestacional, ¿sí? La madre puede que no tenga antecedentes de diabetes, pero puede hacer una diabetes transitoria, así como hipertensión, en el embarazo. Entonces, el tipo 1, destrucción continua de células pancreáticas. Si yo destruyo las células, tengo muy poca cantidad de insulina, o no tengo nada. Los criterios varían de país a país, de continente a continente. Cada cual pone sus directrices, ¿no? Y claro, como la gente, si yo pongo los mismos, será como que planeando, ser original. Entonces, cada uno pone sus directrices para el Reino Unido. Dice que usualmente el tipo 1, usualmente aparece menos de 35 años. Y cuando si estás en Estados Unidos, te dice que usualmente la tipo 1 aparece en menos de 40. En serio, lo mencionan, pero lo importante es demostrar que tengo destruidas las células beta. ¿Y cómo yo lo demuestro eso? Cuantificando anticuerpos contra la célula beta y contra la insulina. Así se identifica.
La incidencia máxima es a los 12 años, el 50% de los casos aparecen entre los 16 y 18 y el 50%, y el 50% de los casos a nivel mundial. Es decir, no es la más frecuente, la tipo 1, es la menos frecuente. La más frecuente es la tipo 2. Pero en cambio, esta tipo 1 suele ser mucho más agresiva. En sus complicaciones, es más agresiva, ¿no? Pero bueno, la clave es controlarse. ¿Qué más? Se ha asociado a ciertos receptores, en el célula beta, que es aquí, que si tienes estos receptores, puedas tener más probabilidades de diabetes tipo 1. Los factores genéticos son determinantes, pero también se sugiere un gran componente ambiental. Es decir, no porque yo diga que en mi familia no hay diabetes, no quiere decir que no me pueda dar. Sí me puede dar la 1 o la 2, tranquilamente. Si no tengo células beta, voy a requerir insulina. Esta requiere insulina desde un inicio. Antes se la conocía como diabetes juvenil, porque aparecía a edades tempranas. Pero eso no quiere decir que no aparezca, ojo, después de los 40 años, después de los 35, no quiere decir que no aparece, es más frecuente, menos de 40 años, pero no quiere decir que no pueda aparecer, sí puede aparecer. Por eso es que el criterio de edad lo cambiaron, y ese no es el criterio para decir 1 o 2, el criterio es que estén destruidas las células beta. Muchas veces, lamentablemente, como creo que les comentaba cuando veíamos citocidosis, no sé, a veces el niño, tienen un niño, ¿no? Un niño de 10 años, 12 años, 1 año, no sé, cae inconsciente. Llega inconsciente, hay que hacer el examen laboratorio y tiene elevada la glucosa y le falta insulina. Muchas veces, lamentablemente, el paciente tipo 1, el niño, debuta con cetoacidosis, así se manifiesta su enfermedad. Y lamentablemente entra en coma, un niño tiene que descartar que tiene diabetes tipo 1 y que se está recién manifestando o debutando. Se ha asociado a la diabetes tipo 1 como enfermedad autoinmune, se ha asociado a algunos factores de riesgo. Por ejemplo, las enfermedades de la infancia, que ustedes creo que ya no padecen mucho, ¿no? Tuvieron ustedes papera, sarampión, ¿no? Son raras ahora porque las vacunaciones ahora son más rígidas, abarcan más enfermedades, pero yo sí tuve papera, tuve sarampión, se conocían como enfermedades de la infancia, ahora son raras, ¿no? Pero se asociado a la gente que tiene esta enfermedad tiene más riesgo de diabetes tipo 1. ¿Por qué? Se preguntarán. Estos virus a veces suelen quedar como adormecidos en los tejidos y a veces se reactivan y aparecen, a veces ocurre eso. Vacunación antes de la edad. Como dato curioso, como dato como para reafirmar esto, les cuento que el hecho que ustedes sean padres, no le dan un carnet, toca el niño a tal edad, tal mes, le toca la vacuna. Hay que seguir el cronograma. Pero a veces en el campo, las personas vienen de los recintos de más adentro, ¿no? Y no siempre pueden venir al subcentro o a vacunar. Yo me acuerdo que tenía casos en la rural, que venían las personas, yo ahorita pasé porque aproveché que venía comprando algo y quiero que vacunen al niño. Si no tiene la edad ni el peso, no es aconsejable vacunar. Como diga el cronograma. ¿Qué más? Factores como por ejemplo prenatales, incompatibilidad de grupos sanguíneos, dar leche de vaca a edades tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta leche no es para nosotros, no es para la vaca. Yo ahí recibo anticuerpos, proteínas de la vaca que pueden causar una reacción autoinmune. Los compuestos nitrosos, que son los alimentos ahumados, y quizás aquí se ha asociado a que las poblaciones de estos países nórdicos, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, como son muchos alimentos humanos, tienen gran cantidad de diabéticos, ¿sí? Su población, su incidencia, prevalencia, está en torno al 10% de la población. ¿Perdón? No, yo pienso que es, bueno, hay embutidos ahumados, es verdad, pero ya más pienso que pasa, quizás ya no ahora en estos tiempos, pero en otros tiempos una manera de conservar los alimentos era ahumarlos. Muchos mientras tú ahumas algo lo conservas, ¿ya? Una conservación. Entonces probablemente se refiere a eso, ¿no? Probablemente, ¿no?
Pero yo creo que ahora ya teniendo preservantes, refrigeradoras, no debe ser tanto así, pero sin embargo todavía está entre el 8 y el 10% de la población de estos países es diabética. Muchas marcas de medicamentos contra la diabetes, insulina, medicinales, justamente son desarrollados por estos laboratorios de estos países. Cuando ustedes vean un frasco de insulina, vean de la marca, muchas son por ejemplo danesas, suecas, noruegas. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, enfermedad de salud, o en realidad cualquier enfermedad autoinmune. Cuando tienes una enfermedad autoinmune, tienes tú un poco como que descontrolado, está confundido. Muy probablemente una enfermedad autoinmune tiene otra más. Es muy probable, bien probable. ¿Ya? Porque está confundido. ¿Viste? Entonces, ¿qué más? Diabetes tipo 2 es la más común. Representa el 85-90%. Me parece que el PACE maneja otro porcentaje, que es el 90%, pero en el momento del que para el aporte, le dan de bens. Y recuerden que esto no entra para el aporte 2, entra para el aporte 3, 0. Es un decremento o disminución de la producción de insulina o de la calidad de su acción. Puede que yo tenga insulina pero no pueda hacer su acción por la combinación de ambas. ¿Qué dice BACE? Dice incapacidad de células beta para compensar la resistencia a insulina. ¿Qué es la resistencia a insulina? Ya vamos a hablar de aquello, ¿no? Es cuando tengo un problema con el receptor de la insulina. Yo sí genero insulina, pero el receptor no reconoce la insulina. Entonces, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Si no me reconoce, no me sirve de nada. ¿Ya? Es como esa película 50 veces la primera vez. ¿Sí me digo? ¿De qué me sirve que esa mujer me ame si no me reconoce? Si yo la amo, si no me reconoce. Tenía que andarle recordando. ¿Sí has visto la película? Entonces, ¿de qué me sirve que yo tenía que todo el la danzando ahí? El video para que se acuerde de ella. Más o menos esto es así, ¿no? ¿De qué me sirve la insulina si no me reconoce el receptor? No me sirve de nada. ¿Ya? Bueno, usualmente después de los 40 años, antes conocida como diabetes de la edad adulta o no insulino dependiente, que también eso no es verdad, porque muchos pacientes que tienen diabetes tipo 2 inicialmente se los manejan con pastillas, escuchen, con pastillas, pero puede haber el punto en el cual las pastillas ya no hagan efecto y terminan usando insulina, siendo tipo 2. Entonces no es verdad que era no insulino dependiente. El tipo 2 es determinante el factor ambiental, ¿sí? Los malos hábitos, el sedentarismo, la falta de ejercicio. Si eres hombre y eres obeso, 50% más probabilidad de tener diabetes. Si eres mujer, 70% más probabilidad de tener diabetes según la UNA, ¿sí? Sobre todo si hay un número de grasa superior y grasa visceral. Y sobre todo, ojo, la madre embarazada, como ya vimos, ¿no? Ese niño, si tú tienes diabetes gestacional, la mujer que tiene diabetes gestacional tiene más probabilidad de desarrollar diabetes años después, así como con la hipertensión de embarazo. Y el producto también tiene riesgo de tener diabetes y hipertensión más adelante, ¿no? Entonces, lamentablemente, los estilos de vida, la falta de ejercicio, las bebidas azucaradas, no sé si lo tomé de Facebook, no sé si esa foto, no sé, quise poner la fuente, ¿no? Pero claro, ¿no? Aquí en nuestro país hay un semáforo de los productos. O sea, si lo han visto, eso es algo fantástico, ¿no? Antes que lo tuviera Ecuador, lo tuvo Chile, ¿ya? Y las sociedades en general, países desarrollados, etcétera, graban con impuestos los alimentos azucarados. Graban impuestos, ¿ya? Para tratar de frenar un poco la escalada de diabetes que hay a nivel mundial, ¿ya? Entonces, si van a tomar decisiones, tomarla sin azúcar, es mejor, ¿no? Entonces, el semáforo es fantástico, nos ayuda bastante, ¿no? Chicos, silencio, venimos a terminar, ¿no? Yo sé que están cansados también, pero hay que avanzar porque hay que responder el lunes del feriado. Entonces, es fantástico, tenemos el semáforo y es algo bueno. Tengo un amigo que vive en Dinamarca, así como una anécdota les cuento. Yo le dije, tráeme unas galletas, porque allá deben ser más baratas, las galletas de mantequilla. Me dice, no, son más caras, aquí son más baratas, porque ya tienen bastantes impuestos. Bueno, entonces eso es
es normal que pongan impuestos a las cosas que nos hacen daño, que está bien, para que entendamos, está bien que le pongan impuestos al cigarrillo, al alcohol, está bien, es cosa normal, no hace daño, está bien. Así es la gente, tiene otra cosa en el bolsillo, así es la gente, entiende las manos. Diabetes tipo 2, puede tener complicaciones microvasculares, pero la principal complicación del tipo 2 es las complicaciones macrovasculares. Entonces, donde tengo vasos grandes, ¿sí? Digamos que grandes, pero no tan grandes, por decirlo así. Las coronarias, la vasculatura periférica, el paciente con diabetes te va a decir que le duelen las piernas, que le falta fuerza, que no puede caminar. Si ustedes tienen diabético, recordarán esto, ¿no? Tiene daño a nivel cerebral, de la vasculatura cerebral, ya vamos a hablar de todo acá del sistema vascular. Raramente tiene cetoacidosis, porque el coma que tiene, chicos, atiendan, es el hiperosmolar. Mientras que el cetoacidótico es más bien el diabético tipo 1, ¿sí? Diabetes gestacional. A mí me parece que el DEIS dice que es el 10% de los embarazos, acá lo es el 7%, igual ustedes lo verifican. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es cualquier caso de intolerancia a la glucosa. Ya vamos a decir qué es la intolerancia a la glucosa. Diagnosticado en cualquier momento del embarazo. Se debe a cambios hormonales que tratan de que al feto no le falte comida. Hay un problema de las hormonas que se queda la placenta, ¿sí? Y bueno, yo creo que hasta ahí nos podemos quedar porque este punto acá es importante y quisiera que estén frescos, que estén con energía. Yo los veo cansados, ¿sí? Bueno, chicos, el aporte de esta semana, metabolismo de la carbohidratos. Yo voy a decir a la compañera Luisa qué capítulos hay que estudiar del libro.